Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. En esta tarde vamos a estarles ampliando la información acerca de la NIA 240. Nosotros somos el grupo número 3, integrantes del mismo: Astrid Lorena, Heidi Roxana, Romeo Antonio, Melanie Araceli, Ingrid Francisca. Voy a estarles ampliando el conocimiento acerca del alcance, las características del fraude, la responsabilidad y el objetivo de esta NIA. La NIA 240 nos habla acerca de la responsabilidad del auditor en una auditoría de estados financieros con relación al fraude. El alcance de esta NIA dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en las auditorías de los estados financieros, el cual puede venir y determinarlo de una mejor manera aplicando o ampliando sus conocimientos con la NIA 315, la cual nos habla de identificar el valor del riesgo material, y la 330, la cual va a dar una respuesta a ese riesgo material identificado. Las características de esta NIA en relación al fraude nos hablan de dos características importantes y relevantes para que nosotros podamos emitir una opinión, las cuales son incorrecciones. Esta característica trata de que el auditor, cuando valga la redundancia, está auditando esos estados financieros, pueda determinar si hay fraude o error. ¿Qué se distingue una de la otra? Porque el fraude es intencionado, más el error no es intencionado. Cuando ya existe un fraude intencionado, que es la segunda característica, dice que entonces el auditor va a venir a identificar y va a utilizar esos procedimientos, ese conocimiento, ese escepticismo profesional para venir y determinar si ese fraude tiene incorrecciones materiales y cómo es que afecta a la entidad. ¿Cuál es la responsabilidad o quiénes son los responsables en relación con la prevención y detección del fraude? Estos son el gobierno de la administración, los cuales son los principales responsables de venir y prevenir y detectar el fraude, porque ellos son los encargados de tener esos controles, de evaluar a su personal, de inculcarles que trabajen con esa ética profesional. La responsabilidad del auditor es dar una seguridad razonable de la información financiera que está auditando y detectar esas incorrecciones en relación al fraude o error, incorrecciones materiales, las cuales van a ser relevantes para que él pueda venir y evaluar esos controles y procedimientos que ya tiene la administración, cumpliendo también con las leyes, requisitos éticos o relaciones con cumplimiento de dicha empresa. El objetivo de esta NIA es identificar y valorar esos riesgos, obtener esa evidencia suficiente y adecuada para que él pueda venir y responder a cada uno de esos fraudes identificados. Buenas noches. Siguiendo con la presentación, tenemos los siguientes temas. Discusión entre los miembros del equipo del encargo. Como primer punto, la discusión del equipo del encargo. En este punto, los miembros del equipo aportan su experiencia sobre las exposiciones de los estados financieros, por lo que se puede tener errores materiales del video fraude y también se permite determinar una respuesta adecuada a dicha exposición. La discusión puede incluir cuestiones correspondientes a un intercambio de ideas dentro del equipo para la interpretación de estados financieros. Con el siguiente tema tenemos la parte de procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Como el primer punto tenemos las indagaciones ante la dirección. Se debe de realizar indagaciones sobre la valoración de la dirección, hace sobre el riesgo de fraude, así como de los controles que se han implementado para prevenirlos y detectarlos. Indagaciones ante la dirección y ante las personas de la entidad. Aquí se puede obtener información útil de riesgos, sin embargo, es probable que no se genere información de riesgos de incorrecciones materiales de los estados financieros debido al fraude. Indagación entre los auditores internos. En este punto, el auditor puede indagar sobre los procedimientos que la auditoría haya aplicado durante la revisión y lo expuesto satisfactoriamente en cualquier hallazgos. Indagación y valoración de riesgos de incorrecciones materiales debido al fraude.
Como primer punto, tenemos el riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos. Estos pueden variar debido a la entidad y pueden tener su origen en la infravaloración de los ingresos mediante traspasos indebidos de ingresos en el periodo. La identificación de la valoración de riesgos de la incorrección. Al realizar una ponderación, es posible que no sea eficaz, ya que se debe de mantener un determinado control con relación a la reducción de riesgos. Tenemos también la parte de respuestas de riesgos a la valoración de incorrección de material debido a fraude. Respuestas de globales. Las respuestas globales corresponden como selección a la documentación o el examen de partido de los materiales, también como se debe corroborar las explicaciones de las cuestiones materiales, asignación y supervisión del personal. En este caso, el auditor puede responder a los riesgos identificados. Imprevisibilidad de la selección de procesos. Quiere decir que deben de colocar los procesos de auditoría imprevisibles. Y por último, tenemos el fundamento de proceder de transacciones significativas. Significa que las transacciones se hayan registrado con el fin de engañar información financiera y fraudulenta. Bueno, nosotros como auditores también tenemos que tener evidencia y soporte de la opinión que vamos a dar, y en esto nos ayudan las manifestaciones escritas que las tenemos contemplado en la NIA 580, donde nos ayudan a poder que nuestra opinión tenga esa veracidad que se debe. También está la fecha de las manifestaciones, que debe ser en el periodo en que nosotros estemos practicando la auditoría. Como ejemplo tenemos el caso de un empleado que esté haciendo fraude. Puede que no sea tan material lo que él esté robando, pero siempre tenemos que dar esa alerta a la entidad. Y también puede ser que la gerencia esté haciendo el fraude. En ese caso tenemos que pedir asesoría legal para que nos orienten en qué podemos hacer. También tenemos factores de riesgo relacionados con incorrecciones debido a información financiera fraudulenta, así también como incorrecciones originadas por la apropiación indebida de activos. En estos actúan estos tres elementos que son los incentivos y elementos de presión. Es donde la entidad se siente muy presionada, ya sea por cumplir con las metas que se le requieren, entonces empiezan a hacer tipos de movimientos que no son legales. También oportunidades de crecer o de atraer nuevos inversores, es donde ya falsifican información a su conveniencia, y también las actitudes que algunas pueden ser por los empleados que no estén muy contentos y le quieran hacer daño a la entidad. Ante esto tenemos respuestas específicas que nos dan en las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta. Nos dice el reconocimiento de ingresos, ¿verdad? Tenemos que estar comparando siempre la cantidad de ingresos para que sea siempre con ese afán de crecer, ¿verdad? Pero que no sea tan significativamente. También las cantidades en existencia, hacer nuestro recuento físico, estimaciones con la dirección nos va a dar una proyección de lo que ellos tienen proyectado, pero nosotros tenemos que consultar si es el debido caso a un experto. También vemos en este cuadrito cómo podemos prevenir y detectar el fraude. Y también tenemos este cuadrito donde nos dice las responsabilidades que cada consejo, dirección, personal, la auditoría, el comité, tienen todo para prevenir el fraude. Como comité de auditoría dice que es gestionar proactivamente el riesgo de fraude, supervisar activamente la evaluación que se realizan de los riesgos, y como auditoría interna también garantizar al consejo de la dirección que los controles de fraude son suficientes. Es muy importante esto que dice, que los controles sean buenos y que sean suficientes para prevenir el fraude. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablarle acerca de la NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo. El alcance. Esta norma nos permite como auditores tener el alcance de acordar los términos de auditoría, esto con relación a la dirección y los responsables del gobierno. Asimismo, incluye las responsabilidades que tiene la dirección o los responsables del gobierno sobre los estados financieros y las condiciones previas a la auditoría, así como la aceptación del encargo, esto siempre y cuando esté bajo el control de la auditoría, es decir, que los encargos proporcionen un grado de seguridad alto y que puedan aceptarse siempre y cuando el auditor considere que cumplen con los requerimientos de ética aplicables.
El objetivo de la norma es ya sea aceptar de continuar o no con el encargo de auditoría. Esto mediante la determinación de condiciones previas, que lo veremos más adelante, y la confirmación de que existe una premisa sobre la comprensión común por parte tanto de la auditoría como de la dirección. Requerimientos. La norma nos indica cuáles son esas condiciones previas que necesitamos antes de aceptar la auditoría. En estas condiciones previas tenemos la determinación sobre si la entidad está utilizando el marco de referencia financiera aplicable en la preparación de los estados financieros. Es decir, el marco de referencia aplicable ya sea con fines generales o con fines específicos, y estos a su vez bajo un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Siguiendo con el tema de los requerimientos, la norma también nos coloca como un requerimiento que tengamos la confirmación de parte de la entidad si reconoce y comprende sus responsabilidades, que entre estas está, número 1, la preparación de estados financieros, siempre y cuando estas estén bajo un marco de referencia aplicable. Número 2, el control interno, que si la dirección considera que está realizando sus estados financieros libres de fraude o error o de incorrecciones materiales. Número 3, el acceso a la información. En el acceso a la información, la norma nos especifica que hay 3 tipos de acceso a información. A la información relevante, que es por medio de registros y documentos, a la información adicional que el auditor solicite y a la información ilimitado del personal de la entidad. Es decir, si el auditor necesita hablar con cualquier persona, que no sea una limitante el poder hacerlo. Limitaciones. La norma 210 también nos permite visualizar cuáles pueden ser las limitaciones que nos puedan, como auditores, determinar de denegar una opinión, salvo si estas son por cumplimientos o requerimientos legales o de cumplimiento. En este caso, podemos tomar como una limitante el alcance, que el auditor no pueda cumplir con el alcance requerido en la propuesta, que la entidad no esté generando sus estados financieros de acuerdo a un marco de referencia aplicable. Ya vimos que eran los marcos de cumplimiento o marcos de imagen fiel, y cualquier otra condición previa a la auditoría. Acuerdo de los términos de auditoría. Como ya lo habíamos visto anteriormente, el objetivo del auditor es de aceptar o continuar con el encargo de auditoría, esto mediante las condiciones previas y el común acuerdo que tenga el auditor y la dirección. Este común acuerdo debe ser un documento por escrito, en el cual se puedan verificar y validar el objetivo y el alcance, las responsabilidades tanto del auditor como de la dirección y la identificación del marco de información financiera. NIA 210, auditorías recurrentes. El auditor decidirá si no remite una nueva carta de encargo cuando surgen las auditorías recurrentes, considerando ciertos factores. Cualquier indicio de que la entidad interprete erróneamente el objetivo y el alcance de la auditoría, alguna incertidumbre, una percepción que pueda interpretarse mal o erróneamente y que afecte el objetivo de la auditoría. Y también cualquier término modificado o especial del encargo de auditoría y un cambio que puede surgir en la alta dirección, cambios de roles, cambios de responsabilidades, autoridades, un cambio en los requerimientos legales o reglamentarios. La NIA 210 también habla de aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. En este caso, algunas limitaciones que pueden surgir en el alcance o del alcance del encargo de auditoría, algún malentendido en cuanto a la naturaleza del servicio y se dé o surge algún conflicto que puede perjudicar el alcance o el objetivo de la auditoría. Entonces, ¿qué pasa si surge esto? Entonces, el auditor no puede aceptar un cambio, si el auditor no puede aceptar un cambio en los términos del encargo de la auditoría que la dirección o alguna jerarquía lo esté pidiendo, pero esta o la dirección no le permite también continuar con el encargo de auditoría original, entonces la NIA especifica de que el auditor pueda renunciar el encargo o también determina si existe alguna obligación contractual. Y también habla sobre el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias, otras cuestiones que afecten la aceptación. En este caso, si el auditor determina que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias sería inaceptable, entonces, en el informe se incluye un párrafo de énfasis. Este párrafo de énfasis consta para llamar la atención de todos aquellos usuarios externos, por ejemplo, inversionistas, donde se revela esa información adicional.
Y también nos habla también que salvo de algunas disposiciones, eso sí que legales, permitan o requieran que la opinión del auditor vaya una frase donde dice expresan la imagen fiel